Vamos a comenzar la jornada de la tarde con una conferencia a cargo de Izaskun Sáez de la Fuente. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad del País Vasco y es profesora investigadora del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto, actualmente. Tiene varias publicaciones, yo he seleccionado una de ellas que tiene que ver con el tema que va a presentar, que es Presupuestos éticos para una política sobre víctimas en Euskadi después de la violencia. Esta es la tercera ocasión en la que viene a las jornadas que se organizan sobre este tema, que ha estado dirigiendo Marta Rodríguez Fouz, así que muchas gracias por el esfuerzo, por venir a estos cursos de verano. Y en esta ocasión va a hablar sobre la dimensión ética del testimonio de los victimarios arrepentidos, que como sabéis después habrá otra sesión sobre ese tema específico con varios protagonistas. Así que tiene más o menos 40-45 minutos y después de ello abriremos un turno de preguntas, observaciones, reflexiones antes de seguir con la siguiente mesa. Así que muchas gracias y te doy la palabra, Izaskun. Bueno, arratsalde on guztioi. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Universidad Pública de Navarra y en concreto a Marta por invitarme por tercera vez. No me tiene suficientemente oída para que venga una, dos y esta es la tercera. Espero no aburrir al auditorio teniendo en cuenta que son las 4 de la tarde y que es hora de siesta y un viernes por la tarde. En cualquier caso, yo creo que ha habido muchas de las cuestiones que se han apuntado por la mañana relacionadas con el perdón, relacionadas con la culpa, en algún momento ha aparecido también la palabra vergüenza, con la controversia que generan todas estas palabras, incluida la del arrepentimiento, que también me ayudan a darles otra dimensión desde la perspectiva ética. Me van a perdonar si utilizo algunos recursos conceptuales que proceden del ámbito de la ética, pero que yo creo que nos van a ayudar a todos a situarlos en ese plano mejor que si simplemente me remito a un análisis que tendría un carácter más bien sociopolítico y sería redundante con respecto a lo que se ha dicho anteriormente. A mí me ha servido como fuente de inspiración para darle un poco de enfoque a esta conferencia la reflexión de Joseba Ezeolaza en su obra Eta, Memoria de los Detalles, cuando dice: en ocasiones hemos creído ingenuamente que la memoria es un antídoto para la no repetición, pero hace falta algo más. Los serbios conocían perfectamente lo sucedido en el nazismo, pero provocaron el genocidio de Srebrenica en julio de 1995, cuando fueron asesinadas al menos 8.000 personas. Por eso hace falta otro espíritu de época y la reconstrucción de nuevos referentes que estén presentes a los ojos de la gente más joven, para quebrar de alguna manera esa idea romántica del militante de ETA entregado que lucha por una causa noble. Porque es necesario garantizar que las ideas autoritarias que nutrieron la actividad violenta no vuelvan. Y de todo este párrafo yo me centraría en esa idea romántica del militante de ETA entregado que lucha por una causa noble. Luego explicaré un poquito más qué quiero decir con esto. Pero antes de nada quisiera clarificar lo que se puede entender o entendemos qué significa esto de la perspectiva ética. Yo diría que evidentemente todo ser humano, todos los que estamos aquí, somos seres morales y tenemos una moral. También Hitler, Stalin, los activistas de ETA, Netanyahu y Putin tienen la suya o tenían la suya, ¿no? Por lo tanto, no habría comportamientos propiamente inmorales, insisto, porque cada uno tenemos nuestra propia moral, pero sí deleznables desde el punto de vista ético. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que la ética es un área de conocimiento, es una disciplina filosófica que analiza críticamente la experiencia moral individual y colectiva. Y el horizonte de ese análisis crítico está, entre otras cosas, en ese precepto socrático de que es preferible, de alguna manera, recibir la injusticia que cometerla. Además, la ética no solamente es crítica, sino también es propositiva, porque pretende proponer ideales de vida buena, de vida, que diría Aristóteles, de vida feliz. Y en esa doble dirección del sentido crítico y del sentido propositivo se va a desarrollar buena parte del argumentario de mi exposición. Desde esa doble función que decía, crítica y propositiva, la ética lo que hace es argumentar filosóficamente sobre la ilegitimidad y la injustificabilidad de la violencia, porque instrumentaliza a las personas, convirtiéndolas en simples medios para poder conseguir fines relacionados con el poder,
porque las considera seres superfluos, seres prescindibles, seres que diría Judith Butler que no son dignos de duelo. Además, la violencia no es capaz de producir transformaciones sostenibles en el marco de sociedades que sean auténticamente democráticas, porque, como solemos decir popularmente, la violencia engendra violencia, ¿no? El círculo vicioso de la violencia hace que un orden social que surge de la violencia termina necesitando inexorablemente de la violencia para su reproducción. La escucha de los testimonios de los victimarios arrepentidos nos coloca ante un dilema que es insoslayable. Implica comprender que no justificar y mucho menos compartir aquello que de entrada es incomprensible e injustificable. Si en las últimas décadas, y aunque con dificultades, hemos tenido la ocasión de escuchar a las víctimas que han sufrido injustamente la pérdida de sus seres queridos, ahora se trata de dejar interpelarnos por los desencantados con la violencia. Sin duda alguna es un reto académico, pero es sobre todo un reto social para poder construir la convivencia sobre bases firmes. ¿Y por qué utilizo el término desencantado? Pues yo voy a decir que no es una feliz idea mía, sino que es un término que hemos ido consensuando en el interior del equipo de investigación, en concreto en la línea de conflictos y culturas de paz del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto. Y lo utilizamos un poco haciendo una apropiación, quizá indebida, puede ser indebida, una apropiación del término que Max Weber, el sociólogo Max Weber, utilizaba para diagnosticar lo que suponía el proceso de secularización en términos de desencantamiento del mundo, ¿no? De eliminación del pensamiento y de la práctica mágica. Lo que decíamos algo así era como que las personas que militan o que han militado en organizaciones armadas pasan primero por una fase de encantamiento con la violencia, que de alguna manera puede ser causa y efecto de su fanatismo ideológico, y luego van de alguna manera caminando hacia un proceso de desencantamiento que, como ya han dicho mis compañeras esta mañana, no es nunca un proceso lineal, es un proceso complejo que tiene sus idas y sus vueltas, que si culmina exitosamente, y cuando digo la palabra exitoso lo estoy explicando desde el punto de vista ético, supondría claramente un deshacerse, ese desistimiento que apuntaba nuestra compañera Gemma esta mañana respecto de la doctrina de la violencia y no solamente de las prácticas violentas. Evidentemente, yo en esto quiero ser muy clara, y es que los testimonios de las personas desencantadas con la violencia que, por ejemplo, se vayan a poner de manifiesto en las aulas, tienen que ser testimonios que verdaderamente hayan hecho ese camino de desmarque de la doctrina de la violencia y que no hayan operado solamente una desvinculación de carácter más estratégico o pragmático. Y creo que en este sentido podrían ser una aportación muy significativa, que es algo en lo que voy a profundizar. Mi intervención se va a dividir fundamentalmente en dos partes. Yo me he querido hacer dos preguntas que no sé si consigo responder y si no me diréis en el debate y en intervenciones posteriores. Por un lado, yo me preguntaba el qué transmitir y por qué, porque a mí me preguntaba la dimensión ética, pero se centraba en los testimonios de las personas desencantadas con la violencia. Y desde ahí luego quería poner el foco en cómo interpretar esos testimonios desde dos principios éticos clave que, aunque se pueden diferenciar analíticamente, están profundamente interrelacionados, que son los de autonomía y responsabilidad. Bueno, pues vayamos por la primera parte a ver si consigo no aburriros. En lo que sería la pregunta por el qué transmitir y por qué, yo quería hacer una especie también de juego de espejos entre lo que ha sucedido con las víctimas y lo que está sucediendo, puede suceder con los desencantados con la violencia. Nosotros, en la reflexión que hacemos en el Centro de Ética Aplicada, para justificar filosóficamente que nosotros adquirimos no el punto de vista del observador imparcial, sino que adquirimos el punto de vista de las víctimas, que nuestra centralidad está en las víctimas, optamos por las llamadas éticas de la alteridad, y en especial por figuras como, por ejemplo, la de Levinas, según la cual es la responsabilidad infinita para con el otro lo que nos constituye como sujetos morales. Evidentemente, desde ese punto de vista sería imposible no colocar en el centro de nuestra reflexión, tanto desde el punto de vista epistemológico como hermenéutico, no colocar ahí precisamente a las víctimas. Decía Adorno en muchos de sus escritos, y en concreto en el paralelismo que establecía entre las víctimas de los campos de concentración nazi y las víctimas de la Edad Media, que estas víctimas ven el mundo invertido, al revés del resto,
Y cuando decimos que lo ven invertido, es precisamente esa inversión lo que nos da la verdad moral de lo sucedido. Y esa verdad moral de lo sucedido es el criterio fundamental para convertir a las víctimas en el eje vertebrador de culturas de paz. Desde ese punto de vista se justifica muy mucho la presencia de las víctimas en las aulas como herramientas de construcción de cultura de paz y de deslegitimación de la violencia. Pero estos argumentos que yo he desarrollado aquí, que seguramente no son nada novedosos, pues solo sirven para predicar a los convencidos. Y como hemos podido ver en el mundo en el que vivimos en este momento, la violencia tiene un enorme poder seductor. Lo percibimos con mucha claridad en un clima geopolítico marcado por la sinrazón, marcado por falta de humanidad y por la barbarie, y por ese populismo autoritario que está contagiando peligrosamente el conjunto del planeta. Por distintos motivos, a muchas personas les parece que la violencia es atractiva, ¿no? Ya que, parafraseando a Marx, sería algo así como la partera de la historia, algo necesario para conseguir las transformaciones sociales y políticas que se desean, o al menos, si no es algo demasiado feliz, una estrategia demasiado feliz, por lo menos sí sería algo así como una característica indeseable, pero consustancial a la historia de la humanidad. Pues es algo que sucede siempre, ¿qué le vamos a hacer, no? Incluso a veces, frente a estos cantos de sirena, la argumentación ética, por sólida que sea, puede parecer como una especie de idealismo que no es apto para el mundo en el que vivimos, como una especie de artilugio filosófico que nos está distrayendo de los problemas sociales, políticos, económicos más acuciantes que hay que resolver ya y hay que resolver de la manera que sea. Antes de continuar en esta dirección, me gustaría que cada uno de nosotros y nosotras pudiésemos realizar una especie de labor de introspección. Yo voy a plantear una serie de preguntas y me gustaría que intentásemos, aunque sea en un ejercicio mental, responderlas, para situarnos en el contexto en el que estamos en este momento en Euskadi y en Navarra. Desde el fin de ETA han cambiado significativamente nuestras formas de entender las identidades sociales y políticas. ¿Los adolescentes y los jóvenes de hoy hablan libremente de sus opciones políticas o algunas de esas opciones siguen estando defenestradas socialmente? ¿Subsisten o no argumentos utilitaristas que, si no justifican la violencia en el presente, la justifican en el pasado, considerando que hay que asumir como algo positivo esa herencia porque por eso estamos donde estamos? Podríamos conversar, algunas cosas diré sobre esto, acerca de hasta qué punto se continúan utilizando argumentos de este tipo para la deshumanización del otro, para la alimentación del prejuicio sobre aquel que piensa o que sienta diferente, como un obstáculo en aras, diríamos, de la homogenización y del pluralismo identitario, o que clasifican indebidamente a las víctimas entre las que merecen reconocimiento porque tenemos una mayor simpatía ideológica o política y aquellas que no lo merecen porque no son las nuestras, no son nuestras víctimas. Distintas generaciones y especialmente varones, que hay que tener en cuenta el trasfondo profundamente patriarcal de la violencia, se han sentido imbuidos por una fascinación que yo diría casi fetichista por la violencia y que de alguna manera justifica y termina exculpando a quienes han ejercido la violencia durante décadas, a los que convierten, como hemos dicho en algunas ocasiones esta mañana, ¿no?, en héroes y mártires, en auténticos modelos a seguir, no precisamente en contramodelos, sino en modelos a seguir, cuya mera existencia legitima la propia existencia de la violencia, ¿no? Esa épica heroica y esa épica sacrificial que tenemos que desmantelar ha sido el cultivo socializador perfecto para que aquellos que están dispuestos a dar la vida, que es morir por Euskal Herria, lo conviertan en una especie de mezquina pero eficaz coartada ideológica para asesinar sin ningún tipo de objeción ética, que es matar por España. Por tanto, lo podéis ver en la diapositiva, yo lo que pongo, el subrayado en el caso de las víctimas como sujetos morales, es que encarnan la injusticia de la violencia padecida y en el caso del victimario representa la legitimación de la violencia ejercida. Como se ha mencionado también esta mañana, algunas víctimas a título individual y el propio Consejo de Participación de las Víctimas del País Vasco lo ha subrayado en repetidas ocasiones, las personas desencantadas de la violencia, y estoy convencida de que eso es así, se pueden convertir en uno de los principales agentes deslegitimadores de la misma. Para que eso suceda, yo creo que es muy importante, y algunas experiencias ya se han dado,
que la persona desencantada con la violencia reconstruya el conjunto de su itinerario biográfico, porque es tan importante entender cómo la persona se encantó con la violencia como entender cómo se ha producido ese desencantamiento. Es muy importante que chavales y chavalas, como los estudiantes que tenemos en nuestras aulas, estudiantes universitarios de entre 18 y 22 o 23 años, sean capaces de ver que en circunstancias determinadas hubo jóvenes de su misma edad que se sintieron fascinados por el poder seductor de la violencia y decidieron en un determinado momento coger las armas, pensando que con esas armas se defendían mejor los ideales que ellos tenían en su cabeza. Y que llegó un momento en que en muchos casos esa violencia se convirtió no en un medio, sino en un fin en sí mismo, lo que desencadenó una auténtica espiral. Y luego, evidentemente, profundizaremos después más en eso, contar cómo se va produciendo ese proceso progresivo de desenganche y de desvinculación. Yo creo que es especialmente interesante desde el punto de vista ético que los testimonios ahonden en las zonas grises, en los procesos complejos, como se ha dicho también esta mañana, procesos que no son lineales, que tienen muchos avances y muchos retrocesos, que se profundice en los argumentos que son instrumentales, en los argumentos éticos, en cómo se entremezclan unos y otros y cómo a veces de argumentos que aparentemente son solamente instrumentales se empiezan a decantar algunas deliberaciones y algunas reflexiones de carácter más ético. Evidentemente, con esto lo que insistimos es quien esté en esa mesa, ¿no?, delante de los estudiantes, tiene que mostrar expresamente ese desenganche de la doctrina de la violencia, pero tiene que mostrar también las ambigüedades de ese proceso, cómo llegó hasta ahí, que es un proceso precisamente tremendamente complicado. Y también hay otro tema importante, una cosa es desengancharse de la doctrina de la violencia, de un proyecto totalitario basado en la exclusión de quien pensaba y sentía diferente, y otra cosa muy distinta es que una persona tenga que renunciar a su proyecto político. Un proyecto político que siempre y cuando se sustente en la defensa de la pluralidad y en la gestión de un sano pluralismo correspondiente con esa pluralidad de la sociedad vasca. Como podéis ver en la diapositiva, lo que he querido mostrar es que en el planteamiento de ese por qué y el qué, la ética no se nutre solamente de sus propias categorías de análisis. La ética, por propia naturaleza, es de vocación netamente interdisciplinar. Y para poder llegar a algunas de las preguntas que acabo de formular, se necesita el concurso de otras disciplinas. Yo he puesto ahí dos que para nosotras en el Centro de Ética Aplicada son especialmente importantes, como pueden ser la sociología política o la psicología discursiva. Podríamos, evidentemente, meter a la filosofía política, pero hemos metido la sociología, la psicología y la ética aplicada porque ha sido en el terreno en el que nos hemos ido moviendo, ¿no? No voy a desarrollar cada uno de los elementos que aparecen ahí con sus categorías de análisis, pero sí voy a destacar algunos puntos que me parecen fundamentales. Y vais a tener de mientras esa diapositiva ahí colocada por si queréis leerla con más detenimiento. Es evidente que quienes militaron en ETA, lo decíamos antes, compartieron esa justificación instrumental, considerar que la violencia era un método eficaz para conseguir objetivos políticos y que ese apoyo resultó determinante en épocas en las que se consideraba que ETA y que también sus presos era la vanguardia destinada, diríamos, a llevar adelante ese proyecto político. Y de ahí la propia preocupación de la organización por conservar lo que hemos denominado muchas veces esa razón histórica que le despojaba de capacidad de agencia y, por tanto, que derivaba la responsabilidad a otros y le hacía irresponsable por lo que estaba sucediendo. En ese sentido es importante, os decía antes, profundizar en los dilemas que tuvieron lo que serían ahora desencantados con la violencia cuando se apropiaron del discurso legitimador y cuando empezaron a plantearse cuestionamientos. ¿Cómo lo resolvieron? ¿Qué dicen sobre lo que les llevó a dejarlo atrás y a elegir otros caminos? ¿Qué pasó en sus vidas? ¿Qué pasó en un elemento muy importante que creo no se ha mencionado a lo largo de toda la mañana? Y es muy difícil que una persona se desencante totalmente con la violencia, con la doctrina de la violencia, si no ha construido un relato complejo sobre el conflicto sociopolítico, sobre la lectura, mejor dicho, del conflicto sociopolítico que le llevó a empuñar un arma. Lo destaco especialmente en lo que se refiere al campo de la psicología discursiva. Todas las personas tenemos, todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, tenemos una determinada comprensión de lo que ha sucedido.
Y en esa comprensión de lo que ha sucedido se alimentan, directa o indirectamente, determinados prejuicios, determinados mitos, y esos mitos han servido para muchas personas, no solo para las que han empuñado un arma, para normalizar y para legitimar la violencia. Y lo que creemos es que es fundamental para que no solamente desaparezca la violencia directa, sino para que desaparezca esa violencia cultural de la que hablaba Galtung, que vayamos deshaciendo poco a poco esos mitos que sostenía la doctrina de la violencia. Y por eso es muy importante que los desencantados con la violencia puedan mostrar ese cambio en su comprensión de los conflictos sociopolíticos, en cómo eso revierte sobre su comprensión acerca de la violencia y cómo eso redefine también sus prioridades políticas y también sus prioridades desde el punto de vista de cuáles son los ingredientes que nutren mi identidad individual y mi identidad colectiva. Hay otro elemento que es muy importante y lo sitúo ya en el plano que veis ahí como ética aplicada y que creo que de alguna manera se ha dicho esta mañana, que no se ha profundizado mucho, y es que para la perspectiva ética una de las preguntas clave que debe responder el desencantado a sí mismo, en primer lugar a sí mismo, y después a los demás es ¿quién fue su víctima perfecta? Voy a explicarme qué significa esto porque se puede interpretar de muchas maneras. Lo de la víctima perfecta yo lo tomo de una de las grandes líderes intelectuales del movimiento Gesto por la Paz de Euskal Herria. Ella dijo en un determinado momento que para ella la víctima perfecta había sido Josu Muguruza, en su pueblo, y que cuando ella se manifestó contra esa muerte, pues sufrió el escarnio por parte de quienes eran más cercanos en el pueblo, bueno, amigos, familiares, etc. Después relacioné esto con la lectura que algunos desencantados y desencantadas con la violencia han hecho. En el caso concreto de Carmen Guisasola, su víctima perfecta fue Irene Villa. Supongo que todo el mundo sabe de quién estamos hablando. ¿Y por qué decimos que desde la perspectiva ética es clave? Precisamente cuando a la víctima se le ponen nombres y apellidos, es una víctima de carne y hueso, se pasa de un proceso de despersonalización, de deshumanización de las víctimas a un proceso de rehumanización y de personalización de las víctimas. Y si se da ese proceso es muy difícil sostener el andamiaje de la violencia. Nosotros, en el Centro de Ética Aplicada, en concreto una de nuestras compañeras, ha hecho una tesis doctoral, bueno, la publicó, la defendió en el año 2017, Irene Ganchegui Madina. Ella lo que quiso es buscar un marco conceptual adecuado sobre el tema de las víctimas para hacer una aplicación en torno a la representación de las víctimas en la literatura vasca. Hizo unos talleres de lectura que le ayudaron a redefinir un poco el marco conceptual. Pero lo más importante de todo esto es que utilizó tanto lecturas, novelas en castellano y en euskera, y eso le permitió tanto el marco conceptual, nutrido evidentemente de su revisión bibliográfica, como también el análisis empírico en esos talleres de lectura, le permitió definir una serie de patologías de reconocimiento. Cuando el reconocimiento de las víctimas es patológico, que no es auténtico reconocimiento, es cuando tenemos verdaderamente un problema. Y esto se puede aplicar a las personas que han empuñado un arma, pero también a aquellos que han estado no empuñando directamente un arma, pero en los aledaños de la violencia. Y me voy a detener un poco en estas patologías porque no se ha hablado de ello y creo que es muy importante para que entendamos cómo cambiar de paradigma, entrar en el terreno de la víctima, del tú a tú, ponerle nombre y apellido, desactiva muchas de estas patologías, por no decir todas. En primer lugar, uno de los tipos sería reconocimiento desconsiderado. Y dentro del reconocimiento desconsiderado tenemos el tema de la exclusión. La exclusión significa considerar a la víctima culpable y merecedora de lo que le ha sucedido. Con palabras como, por ejemplo, todos conocemos, algo habrá hecho, le va en el sueldo, empresario explotador, y eso no lo decía solo ETA. La cuantificación. ¿Cuántas víctimas llevamos en Gaza? Algunos dicen 68.000, otros dicen que ese sería solamente el 10%, serían 680.000, no lo sabemos. Se cuantifica, entonces pierden de alguna manera carne, ¿no? Pierden encarnación, personalización. La selección, que decíamos antes, se selecciona a unas víctimas, las que están más próximas ideológica y políticamente, y se margina a otras, o se las mantiene en la penumbra. También la deshumanización, eso lo han sufrido en primera persona, como procesos previos o incluso después de un asesinato. Bestia sanguinaria, perro, utilizarlas como simples medios, considerarlas daños colaterales. Eso sería en cuanto al
reconocimiento desconsiderado. Luego tendríamos el reconocimiento erróneo, que es atribuir la condición de víctima a quien no le corresponde. Hablaríamos, por ejemplo, del intercambio de las categorías entre víctima y victimario, de tal manera que la primera es culpable y la segunda es la inocente. La generalización indebida. Se considera a todo un colectivo, pueblo, patria, como víctima. Yo todavía recuerdo cuando nos manifestábamos, yo siendo una cría, contra los secuestros, teníamos enfrente a quienes estaban todo el rato cantando Euskal Herria eskatu. Nosotros hablábamos de las víctimas que estaban secuestradas y ellos presentaban al pueblo vasco como víctima. Sufrimiento sin caracterización. Se considera víctima a cualquier persona que haya sufrido, con independencia de si ese sufrimiento es justo o injusto, si es fruto del azar o de la intención humana. Y finalmente hay un tema en el que profundizaré después como riesgo y es el victimismo, que también es un riesgo bastante real. A alguien se le ascribe la condición de víctima, de alguna manera, como si fuera su sustancia. Algo que se ha dicho también esta mañana y lo ha dicho Gema, es que hay muchas víctimas que no quieren que se les consideren víctimas, porque ellos son supervivientes, porque tienen una identidad mucho más compleja y la víctima es solo una dimensión desgraciada que ellos no han buscado. Y también hay otro elemento que, teniendo en cuenta la situación política en la que estamos, es muy importante, y es que se le da a las víctimas a veces, para utilizarlas políticamente, para instrumentalizarlas y sobre todo a sus opiniones, un valor que en determinadas ocasiones no se corresponde con la calidad de sus argumentos. Lo decía Gema y yo lo repito, no son las víctimas las que tienen que dictar la política penitenciaria. Nosotros, que no somos víctimas, cuando tomemos decisiones tenemos que ser solidarios y adoptar el punto de vista de las víctimas, pero no son las víctimas las que tienen que legislar. Bien, esto sería un poco cuáles son las claves que a mí me han surgido como claves posibles desde las cuales se pueden construir los testimonios de las personas arrepentidas y el por qué tienen su sentido o su presencia en todos los espacios, incluidos los espacios educativos. Claro, pero luego hay que ver desde dónde hay que interpretar esos testimonios y el trasfondo de los mismos. Y os decía que yo iba a utilizar dos principios éticos clave que digo están profundamente relacionados, que es la autonomía y la responsabilidad. La autonomía es un principio fundamental para la ética porque es la condición de posibilidad de la acción moral. De tal manera que quien no es libre no puede ser responsable. Las personas que están sufriendo los bombardeos en Ciudad de Gaza no son libres de tomar decisiones a dónde se van, ¿no? Por lo tanto, no son responsables de lo que les suceda, son las víctimas. Una primera versión de la autonomía, desde el punto de vista ético, sería su interpretación como autoelección, como capacidad de elegir y construir su propio proyecto de vida con el máximo de libertad, siempre y cuando, evidentemente, no se infiera en los proyectos de vida de otros. Eso tiene que ver con un planteamiento, telos, que significa fin, de cuál es el proyecto de vida felicitante de cada una de las personas. Pero al mismo tiempo esa autonomía tiene un carácter también deontológico del deber, de considerar que los proyectos felicitantes de vida de todas las demás personas son tan legítimos o tan importantes como los míos, de tal manera que yo no puedo instrumentalizar al otro al servicio de lo que considero que es mi proyecto. En ese marco, el sujeto debe construir sus propias identidades, teniendo en cuenta, evidentemente, su propia cultura y reinterpretándola críticamente a lo largo de toda su vida. La autonomía culmina con decisiones personales que son intransferibles y, por lo tanto, esa responsabilidad es completamente inalienable. La responsabilidad es siempre el correlato del poder, de tal manera que a más poder, más responsabilidad. Y la responsabilidad no es solo porque yo lo sienta así, sino porque también los demás, en función de la posición que yo ocupo, me lo atribuyen. Y es un principio ético que no se puede desvirtuar colocándolo en el mismo plano que la culpa. Hablaré luego después de la culpa. La culpa no es un principio ético, es un sentimiento moral. De tal manera que nos podemos encontrar con personas que son muy escrupulosas moralmente y se sienten responsables cuando no lo son. Se sienten muy culpables, pero no son responsables. Y sin embargo, también nos podemos encontrar con personas que son responsables y que tienen una conciencia demasiado laxa
y no se sienten verdaderamente culpables de lo que ha sucedido. Esto es bastante frecuente en personas que han militado en organizaciones armadas, pero también y especialmente en aquellos, hablaremos luego más de esto, que se han movido en los aledaños de la violencia. A mí me gusta recuperar para hacer este análisis la figura de una filósofa estadounidense que es Iris Marion Young, con su obra Responsabilidad por la Justicia, y en concreto, cuando ella analiza el tema de la responsabilidad desde la perspectiva del modelo de conexión social. O sea, hay una serie que decíamos antes, una serie de círculos, y cada uno está en un círculo diferente, ¿no? Pero eso no orilla la responsabilidad. Hay algunos desencantados con la violencia a quienes les gusta utilizar términos para diagnosticar qué es lo que sucede con ese entorno social y ese entorno político, que utilizan términos que a mí me parecen muy interesantes. Algunos hablan de terroristas de moqueta y otros hablan del folclore de la violencia. Y apelan, con ello no están deshaciendo sus propias responsabilidades. Yo creo que es muy importante oír a esos desencantados verdaderamente desenganchados de la doctrina de la violencia, que asumen las responsabilidades no solo por lo que hicieron, sino también por aquello que no hicieron durante el tiempo en que ellos estuvieron dentro de la organización armada, e incluso cuando ellos ya no estaban en la organización, pero ETA seguía matando. Entonces se podía hablar de lo que Hannah Arendt llamaba como responsabilidad colectiva. Pero también son esos mismos desencantados, desenganchados, quienes insisten mucho en estos terroristas de moqueta, en el imperativo de que insistamos de que toda la sociedad debemos ser especialmente escrupulosos con pedir responsabilidades a aquellos que legitimaron, aplaudieron, incluso señalaron objetivos y estuvieron en torno de una cultura violenta que tendrá que demostrar muy mucho en los próximos tiempos, porque le queda camino todavía por recorrer, que verdaderamente ha operado ese tránsito hacia una cultura política democrática. Y quiero recordar en este sentido las palabras de Carmen Guisasola, que ya ha sido citada en varias ocasiones esta mañana, ¿no? Nosotros no hemos vivido la militancia desde un planteamiento individual, lo dice dentro de un reconocimiento de su propia responsabilidad, sino colectivo. Legal o ilegalmente, todos hemos estado en el mismo barco, unos ayudando a pasar la muga, otros pasando información, escribiendo comunicados, realizando atentados, cobrando el impuesto revolucionario. Todo esto es parte de nuestra historia. Por tanto, cada cual sabe cuál es su responsabilidad. No hay que olvidar que hemos estado implicados en una trama colectiva y que cada uno sabe qué papel ha jugado en ella. O sea, todos nos podemos hacer la pregunta de dónde estábamos cuando esto sucedía, ¿no? Quienes han aprobado la violencia, han callado ante ella, la han apoyado o dado cobertura social y política, deben de adoptar una nueva cultura política. Deben asumir su responsabilidad sobre lo ocurrido, ya que ningún pretexto es justificable la violación de los derechos humanos. Entonces, ¿ante quién es responsable ese, yo diría que todos, evidentemente, los arrepentidos o desenganchados de la violencia, pero también todos los que no se han arrepentido? Evidentemente, somos responsables ante nosotros mismos, en primer lugar ante nuestra propia conciencia. Somos responsables también ante las víctimas, y cuando decimos ante las víctimas, no somos responsables ante un otro generalizado, no, somos responsables ante las personas de carne y hueso que se han visto afectadas por la actividad mortífera que se ha ido desarrollando dentro de esa organización, y respecto de las cuales, como decía Reyes Mate, los terroristas, desencantados o no, tienen que reparar lo reparable y hacer memoria de lo irreparable. Cargar con esa responsabilidad supone, y me remito ahora a otro filósofo del Holocausto también supernombrado, que es Walter Benjamin, combatir lo que él denominaba la muerte hermenéutica. Quizá no podemos hacer nada, y entonces la memoria de lo irreparable, con los asesinatos, pero lo que no podemos hacer es invisibilizar el crimen, como si fuera algo que no ha sucedido. En concreto, Reyes Mate decía sobre esto que el nazismo, lo sabemos, reducía a polvo o ceniza el cuerpo de los judíos para no dejar huella, pero también se afanaba en quitarle importancia. Podríamos preguntarnos si ahora, desde ese sector político que apoyó la violencia, no estamos en esa fase. Es el momento invisibilizador. Los demás debían entender que esos judíos no valían nada. De nuevo utiliza Reyes Mate la expresión eran superfluos. Lo que hemos dicho antes
de Butler de no eran dignos de duelo, porque como no eran personas, no eran dignos de duelo. Por eso es muy importante, y vuelvo a lo de las patologías, que el desencantado con la violencia muestre cómo ha ido deconstruyendo una a una las diferentes patologías de reconocimiento de las víctimas. Es una manera de reconocerlas y de hacerse responsables ante ellas. Además, también evidentemente responsable ante la sociedad, en cuyo nombre ha ejercido la violencia. Ante quién somos responsables se entremezcla, yo lo he diferenciado desde el punto de vista analítico, pero se entremezclan las dos preguntas, es de qué somos responsables. Pues evidentemente esa responsabilidad tiene una dimensión retrospectiva y tiene una dimensión proyectiva. Muchas de las cosas que he dicho hasta el momento tienen esa dimensión doble, retrospectiva hacia el pasado, de reconocimiento de ese daño injustamente causado. Lo que necesariamente demanda, yo lo voy a utilizar desde el punto de vista ético, la palabra arrepentimiento creo que es importante, entendido como, de alguna manera, que lo que ha sucedido no tenía que haber sucedido y es injusto, y por lo tanto, desde ese punto de vista, el arrepentimiento tiene mucho que ver con el remordimiento, tiene mucho que ver también con el sentimiento de culpa, de sentir, de pesar por lo que había sucedido, y con el afán por parte de los desencantados con la violencia de reparar simbólica y materialmente a las víctimas que han sufrido injustamente ese castigo. Por lo tanto, creo que lo más importante en este sentido es tener en cuenta ese vínculo, diríamos, entre arrepentimiento y remordimiento, ¿no? Y ser consciente de que lo más significativo no es las consecuencias sociales o penales que se deriven del mal, sino que cuando uno se plantea ese continuum entre arrepentimiento, remordimiento, culpa, sentimiento de pesar, incluso hablaremos luego petición de perdón y asunción de responsabilidades, lo hace mirando a la víctima, mirando de frente a la víctima y mirándose hacia sí mismo. Entre otras cosas porque creo que la asunción adecuada de todos estos conceptos en su densidad ética permite también al desencantado con la violencia humanizarse a sí mismo. Recuperar la condición ciudadana de la que no solamente se ha visto despojada la víctima, también el victimario se ha visto despojada de esa condición ciudadana en el momento en el cual le quitó la humanidad a la víctima. Evidentemente también, cuando decimos que esa dimensión de responsabilidad se proyecta sobre el futuro, tiene mucho que ver con lo que yo decía antes de los relatos históricos, ¿no? Y de los mitos. Nosotros tenemos que intentar, en la medida de nuestras posibilidades, traer el pasado al presente. Y eso significa que los desencantados con la violencia tienen una responsabilidad, que unos la asumirán más que otros, pero tienen una responsabilidad por intentar contribuir a construir una sociedad alejada no solo formal, sino materialmente de la lógica victimaria, para deslegitimarla definitivamente. Y por lo tanto, hacer caso un poquito también a Reyes Mate cuando dice que cuando lo impensable ocurre, se convierte en lo que da que pensar. Y ese pensar apela a una redefinición del clásico imperativo categórico kantiano, de que la persona es un fin en sí mismo y no es un medio. Entonces, esa redefinición sería no matar en nombre de nada ni de nadie, porque la dignidad de cada persona es inalienable. ¿Dónde está el peligro? Pues cuando no se hacen bien las cosas, evidentemente. El peligro está en el victimismo, que era una de las patologías de reconocimiento que yo he mencionado antes. Y voy a recuperar un apunte que ha hecho esta mañana Marta, cuando ha mencionado el tema de la banalidad del mal y en concreto la figura de Adolf Eichmann, ¿no? El protagonista de la crónica de Hannah Arendt sobre Eichmann en Jerusalén. Yo no voy a contar más del personaje porque creo que es conocido, pero me parece especialmente interesante las reflexiones que la propia Hannah Arendt dirige a Eichmann. Ella hace una crítica también dura de algunos de los planteamientos de los juicios y demás, pero lo que nos interesa es ahora ver cómo ella dirige todas sus fuerzas, una especie de alegato final que va a colocar en palabras de los propios miembros del tribunal para evitar, en la medida de lo posible, que alguien tenga cualquier tentación de creerse la pantomima que Eichmann ha querido transmitir en el juicio, que se deje llevar por ese victimismo que muchas veces, de manera consciente o inconsciente, quiere atenuar el sentimiento de la culpa o hacerla algo más soportable.
Ello puede suceder, no siempre sucede, pero puede suceder cuando el testimonio pone mucho el foco en hasta qué punto no sabía lo que hacía, en que, bueno, lo hizo también el resto de mi cuadrilla, en que pues me sentí manipulado, instrumentalizado, si luego no hay una crítica a eso, quiero decir, que cuando ingresó en la organización, pues, bueno, no sabía muy bien lo que hacía. Y en ese sentido es muy importante recuperar, para conjurar ese victimismo, las tesis de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal. Una banalidad del mal que sucede en el foro interno del individuo y que le hace poner en suspenso su capacidad de juicio crítico. Y he sacado como 2 párrafitos, voy a terminar enseguida, 2 párrafitos que yo creo que son importantes. Primero, por lo que le dice sobre lo que decía Eichmann y después las palabras que le dirige a él. Entonces se produjo la última declaración de Eichmann. Sus esperanzas de justicia habían quedado defraudadas. El tribunal no había creído sus palabras. No se había creído que era una víctima. Los dirigentes nazis habían abusado de su bondad. Él no formaba parte del reducido círculo directivo. Él era una víctima y únicamente los dirigentes merecían el castigo. Eichmann dijo: no soy el monstruo en que pretendéis transformarme, soy la víctima de un engaño. Albergaba la profunda convicción de que tenía que pagar las culpas de otros. Y como digo, frente a ese afán deleznable de desresponsabilizarse individualmente, diciendo que yo me limitaba a cumplir órdenes y cosas por un estilo, él lo que hace es interpelar directamente a Eichmann. Si aceptamos a efectos dialécticos que tan solo a la mala suerte se debió que llegaras a ser voluntario instrumento de una organización de asesinato masivo, todavía queda el hecho de haber tú cumplimentado y, en consecuencia, apoyado activamente una política de asesinato masivo. El mundo de la política en nada se parece a los parvularios. En materia política, la obediencia y el apoyo son una misma cosa. Tú apoyaste y cumplimentaste una política de unos hombres que no deseaban compartir la tierra con el pueblo judío ni con ciertos otros pueblos de diversa nación, como si tú y tus superiores tuvierais el derecho de decidir quién puede y quién no puede habitar en este mundo. Y voy a terminar, porque no me va a dar mucho tiempo, con 2 cuestiones. La primera de ellas, con el tema del perdón. Yo no voy a entrar en detalle precisamente porque no me da tiempo, pero yo sí que creo que es muy importante diferenciar los actores del perdón y el papel que cada uno tiene. Y lo voy a decir brevemente. Yo creo que con frecuencia y por desgracia se ha tendido a considerar que da igual si uno lo pide u otro lo da sin que se lo pidan. Yo creo que es muy importante no desviar responsabilidades. Me parece que el perdón tiene que solicitarlo, si es que lo considera oportuno, tiene que solicitarlo el arrepentido. Es lo que Chelis llama en su carta famosa, que se ha citado también esta mañana, el perdón pedido, con independencia de lo que vaya a suceder en el caso de la víctima. Hay que tener en cuenta que, además, esto no se ha comentado, que el perdón y algunas otras palabras, como también el arrepentimiento, tienen algunas connotaciones negativas, no solamente por el uso que la izquierda radical ha hecho de ello, sino también porque vivimos en una sociedad que hoy está profundamente secularizada, pero que ha tenido un profundo trasfondo judeocristiano. Y eso hace que personas que pueden decir: mira, yo estoy de acuerdo si me pides una segunda oportunidad. En el fondo, cuando lo dice Maisabel Lassa o dicen otros, está el perdón de por medio, pero precisamente porque lo viven desde una experiencia profundamente laica, no utilizan la palabra perdón. Y en el caso de los victimarios que se han arrepentido, a veces no lo utilizan precisamente porque son conscientes de que se trataría muchas veces de perdonar lo imperdonable. Entonces, me gustaría recuperar, no voy a leer el párrafo que está a mi izquierda, sino el que está a la derecha, donde dice, lo dice Chelis, y yo creo que es muy importante, más allá de su arrepentimiento, pone el foco en el tema del perdón. Pedir perdón es un gesto que dignifica al infractor o victimario. Es decir, un gesto que le reconcilia consigo mismo, con lo más genuino y profundo de su dignidad humana, a la vez que inicia un proceso de reparación del daño causado. Como tal, no es un acto específicamente ni necesariamente religioso. Yo creo que esto sí que hay que desmantelar ese prejuicio, sino un acto genuinamente humano. Quien tenga un credo religioso lo revestirá sin duda de un contenido y unas características propias de la fe que le habita. Y quien no lo tenga lo investirá con connotaciones distintas. Pero en uno y otro caso, la petición de perdón del victimario se manifiesta como un gesto humano de honestidad ante sí mismo. Él habla de honestidad, de valentía, de humildad también, ante la víctima y sus familiares, y por ende, ante el conjunto de la sociedad, se exprese públicamente o no. Si me das solamente un minuto, y acabo, solamente un minuto,
quisiera terminar también con otro juego de espejos. Se ha hablado aquí en varias ocasiones, tanto de la perspectiva, yo creo, más ética, desde la perspectiva sociopolítica y también desde la perspectiva jurídica, sobre el tema de la delación, sobre el tema de la colaboración con la justicia para poder conseguir esclarecer alguno de esos 300 crímenes que quedan por resolver. Yo creo que evidentemente eso tiene muchísimas aristas desde el punto de vista seguramente jurídico, penal, en las que no voy a entrar. Yo, como digo, me coloco en el plano exclusivamente ético. Creo que es una exigencia de justicia el esclarecer la verdad de lo sucedido para las víctimas que todavía están pendientes de que esos derechos se les hagan reales. Entonces, ese juego de espejos lo he hecho con 2 textos. Y creo que nos puede ayudar a ver en qué sentido las víctimas están clamando hoy, víctimas sobre todo pues de los últimos años también, pero especialmente de atentados de los años de plomo, que saben fehacientemente que evidentemente están prescritos y que no van a tener un resarcimiento parecido a lo que han tenido otras víctimas. Entonces he puesto 2 cartas, una es la carta que Carmen Guisasola dirige a instituciones penitenciarias y luego esa carta le permite terminar en Nanclares de Oca y iniciar el camino más formal encuadrada dentro de la vía Nanclares y después del grupo de presos comprometidos con el proceso de paz, y luego la carta que le remite a Amaya Fernández, que era miembro del Partido Popular Vasco y en concreto presidenta en ese momento, 8 años después. Yo, Carmen Guisasola, considero que hay que construir un nuevo tiempo. Hemos vivido demasiados años sumergidos en una espiral de violencia que solo está sirviendo para generar dolor y sufrimiento y que está impidiendo que las legítimas reivindicaciones que defiendo puedan ser una realidad. Entre todos, cada uno de nosotros tendremos que tratar de reparar ese dolor y sufrimiento. En consecuencia, quiero reconocer el daño causado a las víctimas inocentes durante mi anterior actividad, tratar de compensarlas en la medida de mis posibilidades y confirmar mi salida de dicha actividad. Ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa en la que la consecución de cualquier objetivo legítimo tendrá que alcanzarse únicamente por medios pacíficos, democráticos y considero, por tanto, ilegítimo la legitimación de la violencia. En consecuencia con todo lo anteriormente expuesto, manifiesto mi voluntad y mi compromiso para contribuir en la medida de mis posibilidades en la construcción de esa nueva Euskadi en paz, libertad y convivencia. 8 años después, Amaya Fernández le responde lo siguiente. Sé muy bien que hoy te posicionas en contra del terrorismo y que incluso has llegado a pedir a ETA y a su mundo que reconozcan la injusticia del asesinato selectivo de seres humanos. Creo que es bueno que lo hagas, pero también, como demócrata que soy, me veo en la obligación de aprovechar el altavoz de la política para exigir a quienes un día fueron miembros de ETA y hoy se arrepienten de ello, que las palabras vayan acompañadas de hechos. Dicho de otro modo, que el arrepentimiento importante no sea una mera pose y vaya acompañado de la colaboración con las autoridades en el esclarecimiento de asesinatos no resueltos. El arrepentimiento favorece a quien se arrepiente. La colaboración con las autoridades y con la justicia resarce a las víctimas y a la sociedad. Manuel, policía nacional, fue al frontón de Arrigorriaga a jugar un partido en abril de 1986. En un momento dado se cansó y se sentó en las gradas. Fue entonces cuando un hombre y una mujer se le acercaron por detrás y le dispararon en la nuca. Un testigo dijo que fue ella la que disparó. Huyeron en un taxi robado en el que los investigadores policiales encontraron las huellas del etarra Julián Achuga Egurola. El sumario de Manuel refleja que colaboradores de ETA te ubicaron alojada en un piso de la calle San Francisco de Bilbao, junto con Julián Achuga Egurola, desde el 3 de mayo de 1986, Manuel fue asesinado el 20 de mayo, hasta noviembre de ese año. La persona que te alojó en el piso dijo además en sede judicial que os oyó reconocer el asesinato. Nunca has hablado al respecto. Carmen, ¿quién mató a Manuel? Han pasado muchos años desde que anunciaste tu arrepentimiento, desde que dejaste la disciplina de ETA. Pero en todos estos años, las familias de las personas a las que ETA asesinó mientras tú estabas en la banda siguen esperando no solo justicia, sino la verdad de lo que sucedió. El arrepentimiento es un paso importante, pero de poco sirve si este va acompañado de un silencio cómplice con crímenes terroristas. De la misma manera que la disolución de ETA no disuelve su responsabilidad, la petición de perdón por el terrorismo causado no exime a nadie de su responsabilidad con las víctimas del terrorismo. Empiezo como acabo. En nuestro caso, desde la perspectiva ética, la centralidad está colocada en las víctimas de la violencia. Gracias.
Muchas gracias, Izaskun. La verdad es que es una exposición muy elocuente, profunda y creo que has transmitido mucho a nuestra audiencia. Tenemos 5 minutos para algunas preguntas, observaciones, reflexiones que el público quiera plantear. Así que si les parece, levantan la mano y nuestras compañeras le darán el micro. Por romper el hielo, aunque no sé si hay hielo en esta sala, yo creo que hay bastante calor y calor humano también. Agradecerte tu intervención, que siempre es, por eso es la tercera vez también que contamos contigo. Y sin más, bueno, aparte de todo lo interesante y en ese juego de espejos, más que una pregunta era, bueno, vinculada a esa experiencia, ¿no?, que tenéis en la propia Universidad de Deusto y a través de vuestro grupo de ética aplicada. Sí quería ver si puedes transmitir, porque alguna vez que nos lo has comentado en algunos otros encuentros, alguna sensación o alguna impresión de algunos de esos encuentros que habéis realizado específicamente en el que han participado víctimas y victimarios obviamente arrepentidos y que han hecho ese recorrido ético, como tú bien has comentado, porque creo que puede tener también mucha capacidad de llegada para entender cómo se produce eso. Has hablado del papel de los jóvenes, ¿no?, de cómo esos jóvenes de entre 18 y 22 años pueden llegar al conocimiento de ese pasado traumático, y lo pregunto desde el interés, de ver qué sensaciones, ¿no?, tenéis cuando habéis activado ese tipo de actividades en el aula universitaria. Gracias. Ojalá pudiésemos hacerlo aquí en la Universidad Pública de Navarra también en esa clave. Gracias, Izaskun. Bueno, gracias a ti, Marta. Nosotros llevamos ya aproximadamente 7 u 8 años llevando a cabo una actividad en la que participan todos los estudiantes que cursan en los últimos años de su carrera la asignatura Ética Cívica y Profesional. Y de hecho la enclavamos, es el encuentro con víctimas de la violencia de motivación política, tanto de ETA como de terrorismo de Estado y de violencia policial o parapolicial. Digo que todos los años movemos alrededor de 2.000 estudiantes entre Bilbao y Donostia, ¿no? No hemos llegado a hacer encuentros con victimarios arrepentidos o con desencantados de la violencia, que a mí me gusta más la expresión, y no porque la hayamos acuñado nosotros, pero me gusta más la de desencantados con la violencia. Hicimos un intento de un taller con los profesores que imparten este tipo de asignaturas y en el último momento el desencantado con la violencia no pudo venir. Pero sí puedo decir que en el caso de las víctimas, no solo los profesores, sino los propios estudiantes te dicen que es la mejor asignatura, clase, mejor dicho, clase de ética que han podido recibir, y algunos incluso la mejor clase que han recibido en la universidad. Es verdad que las víctimas se desnudan emocionalmente cuando están con los estudiantes. Ellas en muchas ocasiones solo pueden mantener un encuentro o 2 como mucho, porque les supone un esfuerzo considerable. Los estudiantes reproducen algunas de las preguntas que se han hecho esta mañana. Por un lado, ¿cómo es posible que tú hayas podido perdonar? Me estoy acordando fundamentalmente del testimonio de Mari Carmen Hernández. Mari Carmen Hernández tiene un sentimiento profundamente religioso y él dice que si Jesucristo pudo perdonar, ¿cómo no va a perdonar ella? Pero también tiene un mensaje para aquellos que no tienen creencias religiosas. Ella dice que para ella el perdón fue un acto liberador, y que además lo considera, y yo creo que en eso coincide también con Maisabel Asa, como una contribución a la paz y a la reconstrucción de la convivencia, lo cual no significa que el haber perdonado sea impunidad ni pérdida de justicia o de renuncia a los derechos que corresponden a las víctimas. Los estudiantes también preguntan cómo han podido salir adelante, y yo creo que eso les ayuda a las víctimas precisamente salir de una de las patologías, porque en los entornos habituales donde ellas se han movido, por desgracia, se las sigue considerando prioritariamente como víctima. Sin embargo, los estudiantes no las conocen, en la mayor parte de los casos, no saben quiénes son. Y entonces, ¿cómo has podido salir de esa situación, convertirte en resiliente? Porque quienes acuden ahí son verdaderamente supervivientes y resistentes y militantes cívicamente como víctimas educadoras. Y esas mismas preguntas sobre ¿y cómo la sociedad no te apoyó? ¿Cómo te sentiste tan sola? ¿O cómo no hubo un apoyo institucional hasta tan tarde? ¿Qué ha pasado con tus hijas o con tus hijos? ¿Cómo las divisiones ideológicas que se producen en la sociedad se producen también en las propias familias, y a veces los sentimientos son muy duros? Entonces, creemos nosotros en el Centro de Ética Aplicada, y estamos trabajando en ello,
que es imprescindible que lo mismo que hemos dado voz a las víctimas, y teniendo en cuenta que las propias víctimas lo reclaman, sería fundamental poder contar con desencantados de la violencia en las aulas, entre otras cosas por lo que he dicho al principio, precisamente porque es en la generación joven, en el mundo en el que estamos viviendo, donde se abusa de la fuerza continuamente, y lo estamos viendo, tenemos muchísimos ejemplos, donde esa violencia tiene una mayor capacidad de seducción. Y otro dato que te puedo dar es, comentábamos en la comida, nosotros el primer paso que dimos para toda la colección que estamos haciendo sobre memoria e historia del conflicto y vasco de la violencia fue hacer una comunidad de aprendizaje con jóvenes. Y nos dábamos cuenta cómo jóvenes de diferentes sectores del espectro ideológico mantenían, defendían casi inconscientemente determinados mitos que directa o indirectamente, si no legitiman, por lo menos normalizan la violencia como, bueno, fue inevitable, pues chica, pues en ese momento igual no se podía hacer otra cosa. Entonces, mostrar lo que supuso para los desencantados con la violencia militar y luego desengancharse, cómo lo hicieron, qué es lo que sucedió, yo creo que por eso, y lo he puesto en una de las diapositivas, se pueden convertir en agentes deslegitimadores de la violencia. Desde ese punto de vista, la experiencia que a nosotros nos dice que es así, pero evidentemente hay que hacerlo con cautela y en determinadas condiciones, que no siempre se dan. Con grupos en principio pequeños, luego quizá auditorios más grandes y evidentemente con alumnado universitario, no con alumnado escolar.